Amén, amén. Amados hermanos, quiero que me acompañen a leer en el libro de Mateo. Vamos a leer Mateo 13. Capítulo 13 del verso 10 en adelante. Y una vez más, gracias a Dios primeramente y gracias a nuestros pastores también, Pastor Tito y Blanca Ávila, por la oportunidad de compartir con ustedes. Siempre es un privilegio poder compartir lo que Dios ponga en nuestro corazón y ser Él, ¿verdad?, que haga la obra. Su palabra dice que solamente Él da el crecimiento a la semilla que es sembrada. Así es que declaramos en esta noche que su Espíritu Santo da crecimiento a su tiempo a la semilla que será sembrada en esta noche. Mateo 13:10 en adelante dice: y acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo él les dijo: porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos. Y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Pero dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Padre, gracias, Señor, por la oportunidad que me das de compartir tu palabra. Declaramos, Señor, tu presencia en este lugar, Padre. Tu presencia, Señor, con nuestra hermana Josefina, bendito Dios. Y también, Padre, te ruego que esta semilla sea sembrada en buena tierra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias, amados hermanos. Pueden tomar su asiento. Amados hermanos, en esta noche quiero compartir con ustedes una enseñanza que la mayoría de lo que compartiré con ustedes ya lo había compartido con los hermanos de la iglesia de Everett. Y es algo que no sale o no ha podido salir de mi mente y de mi corazón últimamente en cuanto a la enseñanza de la semilla, del campo de la semilla y del fruto. Cuando nosotros leemos los evangelios, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo usa mucho la comparación de un campo a lo que es semejante al reino de los cielos. En muchas partes de la Biblia usted va a ver: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró. El reino de los cielos es semejante a un campo. El reino de los cielos es semejante a una semilla o un hombre que salió a sembrar. Entonces, siempre ha estado, últimamente ha estado más fuerte en mi corazón y quiero compartirles de lo que he estado aprendiendo y que aprendamos juntos y que recibamos. Y yo sé que hay una palabra que Dios tiene para usted, y recordarles de este gran privilegio que tenemos nosotros, los hijos de Dios, de conocer misterios del reino. Dice la palabra de Dios aquí en el verso 11. Porque a vosotros, a ustedes, a mí y a usted, se nos ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. O sea, es decir,
usted y yo tenemos un privilegio de conocer misterios del reino de los cielos. Dígale a que está a su lado, eres privilegiado, eres privilegiada. Somos privilegiados. A nosotros se nos ha concedido. Uno de estos misterios es precisamente lo que es la siembra, la semilla, y la semilla que da fruto, y la semilla que se siembra para levantar cosecha. ¿Por qué es que el Señor usa mucho a comparación a un campo lo que es el reino de los cielos? Porque el mayor, la mejor semilla que fue sembrada sobre la faz de la tierra por amor a la humanidad fue nuestro Señor Jesucristo. Se tuvo que dar su vida, tuvo que sembrarse su vida, tuvo que sembrar su cuerpo para que podamos tener vida para aquellos que creemos en Él. Esa fue principalmente la mejor siembra que ha habido sobre la faz de la tierra y para beneficio de nosotros, la humanidad. Y no cualquiera lo entiende, no cualquiera lo capta. Aquí Mateo explica, el Señor explica cómo hay quienes tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven. Y si usted está aquí el día de hoy creyendo, ¿verdad?, en el Señor Jesucristo y en su propósito que tiene en Él y en el hecho de que necesita del Señor, es porque es privilegiado y ha escuchado un mensaje que le ha captado no solamente su corazón, pero su mente, su espíritu, ha despertado en usted la fe que es necesaria para recibir el regalo de Dios, que es la salvación a través de su Hijo. Tiene un privilegio, siéntase privilegiado. Cada uno de ustedes, jovencitos, jovencitas y adultos, somos privilegiados. Ahora, ¿qué hay dentro de lo que es este misterio de la semilla? Y yo hablaba acerca del buen fruto que habla el Señor en el libro de Lucas. Vamos a ir a Lucas 8. Antes de ir a Lucas 8, vamos a ir a Mateo 7, perdón. Mateo 7. Porque la palabra de Dios habla acerca de los frutos, ¿verdad? Y aquí todos hemos escuchado Mateo 7:16, que dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y luego dice, así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, aquí un ejemplo de cómo usted y yo somos llamados a dar frutos, porque la semilla que está siendo sembrada en nosotros, ¿qué es la semilla? La palabra de Dios. La mayoría de ustedes que están aquí hoy llegan a la iglesia constantemente y quiero creer que también en su casa, en su tiempo, leen la palabra de Dios, hablan con Dios, alimentan su relación con Dios. Y todo lo que ustedes están leyendo, todo lo que viene de Dios es vida y aparte la palabra de Dios es la semilla que es sembrada en nosotros. Esa semilla tiene que dar fruto. Diga conmigo, tiene que dar fruto. No hay nadie que siembre una semilla sin esperar un fruto, sin esperar la cosecha. La semilla tiene que dar fruto. Esa semilla, la pregunta sería, ¿qué tipo de fruto está dando? Una, si está dando fruto o no. Y dos, ¿qué tipo de fruto está dando? Porque la palabra de Dios también habla acerca del buen fruto,
y el mal fruto. Aquí lo dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da ¿qué? Frutos ¿qué? Buenos, porque ningún árbol malo puede dar frutos buenos, ni un árbol bueno dar frutos malos. Entonces, tiene que dar fruto la semilla que está siendo sembrada en su corazón, que ha sido sembrada en su corazón por cuánto tiempo tenga de estar llegando a la iglesia. Tiene que dar fruto. Y ese fruto tiene que ser bueno. Tiene que ser un buen fruto. Porque la palabra de Dios no es mala. La semilla no es una mala semilla. Lo que puede hacer que dé mal fruto esa semilla es la tierra donde la siembra. Yo nunca he crecido en el campo. Yo nací y crecí en California y aquí en Washington, y aquí pues realmente yo no tengo ninguna experiencia ni tampoco he visto el proceso de lo que es la siembra y la cosecha. Tengo una idea general de que si usted siembra una semilla en cualquier lado, no significa que le va a dar fruto. Tiene que ver también, es importante saber dónde está sembrando esa semilla e incluso qué tipo de semilla está sembrando y el clima, por ejemplo, porque he visto que no en cualquier lado crecen aguacates, no en cualquier lado crecen o salen manzanas. Entonces, yo entiendo que es un proceso para recibir el fruto que debe de dar esa semilla. Es necesario también sembrarlo en una buena tierra o una tierra adecuada incluso. Y el Señor habla de eso también. Ustedes han leído donde la palabra de Dios habla acerca de la semilla que está siendo sembrada. Una cae a la orilla del camino, otras caen entre pedregales. Si han escuchado, ¿verdad? Han leído esa parte de la Biblia donde describe 4 tipos de tierras. Entonces el problema no es la semilla. La semilla siempre va a dar fruto. Siempre va a dar fruto. Fruto bueno. Si no da fruto bueno, no es culpa de la semilla, porque la semilla, la palabra de Dios, no puede producir fruto malo. Hay otras cosas que hacen que no produzca el fruto necesario, y aparte de eso, el Señor habla como el enemigo también viene y roba, ¿verdad?, la semilla. Pero el punto es de que para que esa semilla pueda dar fruto, entendemos de que es importante la tierra. Pero yo no quiero hablarles acerca de la tierra, porque eso indica entrar, por ejemplo, en cómo cuidar su alma, cómo cuidar su corazón, cómo cuidar su tierra donde cae la semilla, para que usted se asegure que la tierra donde cae la semilla, la que usted lee, la que usted escucha, la que usted ve, si ve videos, si ve predicaciones de nuestro pastor, si está involucrado en un clase de discípulos, si estudia la palabra de Dios, toda esa palabra, si cae en buena tierra, es nuestra responsabilidad cuidar de esa tierra. Pero yo quiero hablarle del fruto que es producido. Vemos aquí que Mateo nos habla acerca de un buen fruto y un mal fruto. Pero para poder producir un buen fruto se necesita un buen árbol, ¿verdad? Aquí dice la palabra de Dios, un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Entonces, ¿qué es el buen fruto? ¿Qué es el buen fruto? Acompáñenme a leer Lucas 8. Y ahora sí vamos a leer un poquito de la parábola que les estaba diciendo. Lucas 8:11. ¿La tienen? Gloria a Dios. Ok. La parábola es esta. Déjenme ver. Ok. La parábola es esta. La semilla es, ¿qué dice? La palabra de Dios. Y aquellos a lo largo del camino son los que han oído. Pausa.
quiero dar una pausa nada más. Si usted ve en el verso 9, atrasito, ¿quiénes son los que le preguntaron a Jesús que les describiera esta parábola? Sus discípulos. Sus discípulos llegaron con el Señor y le dijeron, esa parábola que acabas de mencionarle a las multitudes, no la entendimos, explícanosla. En privado, el Señor va y les explica lo que es la parábola, qué significa la parábola a sus discípulos. Esto muestra aún más el privilegio que tenemos de llegar a los pies del Señor o llegar a la presencia del Señor y decirle, Señor, revélame qué significa tu palabra. Ese es un privilegio que tenemos como hijos de Dios. Regresemos al verso 12. Y aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Y aquellos que sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación, ¿qué dice que pasa? Se apartan. Dice el 14, y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. ¿Y qué dice? Y su fruto no madura. Entonces, sí producen fruto estos, pero estos no producen buen fruto, porque no madura. Y el 15 dice, pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y ¿qué dice? Y la retienen y dan fruto, ¿qué? ¿Con qué? Con su perseverancia. Dan fruto. ¿Y ellos dan fruto bueno o malo? Bueno, exactamente. ¿Qué podemos aprender aquí de que la perseverancia, la obediencia, porque déjese lo leo en otra versión, habla acerca de la obediencia? La obediencia y la perseverancia nos ayudan a producir un fruto bueno. ¿Qué es el fruto bueno? Es el fruto que sale de tu obediencia y de tu perseverancia. ¿Sí? Están despiertos, ¿verdad? Es el fruto. ¿Qué es el buen fruto? El fruto que sale de tu obediencia y de tu perseverancia. Aquí está Lucas 8:15. La semilla que cae en tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Amén. Así es que eso es lo que es un buen fruto. Ahora la pregunta sería, antes de entrar a esa pregunta, lo que es perseverancia y lo que es obediencia es lo mismo que tiene que hacer un campesino con su semilla. ¿Qué es lo que hace un campesino con su semilla? Es que la cuida, es que tiene que preparar el terreno. Ahí va el trabajo que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer. En parte con cuidar la tierra, prepararla, sanarla, limpiarla, para que cuando caiga la palabra de Dios comience a producir fruto. Ya después en el proceso, el campesino no la va a dejar nada más así. Tiene que regarle agua, darle agua, tiene que limpiar constantemente también la tierra alrededor. Tiene que estar cuidando de que esa semilla no se la coma ningún bicho, ningún animal. Y es lo mismo con nuestra vida. Tenemos que cuidar, trabajar, tener el labor para cuidar la palabra de Dios en nuestro corazón. Parte de eso es aprender a ser obedientes. Es entendible
muchas veces es entendible que las personas que vienen llegando a los pies del Señor, que recién se han convertido y aceptado al Señor en su corazón, encuentren algo de dificultad al obedecer a Dios. Yo me imagino cómo es difícil de un momento para otro llegar a un lugar lejano que usted nunca ha conocido, que tienen nuevas reglas, nuevas leyes, nueva manera de hacer las cosas que usted nunca había experimentado antes. Tener que aprender a cómo estar sujeto a las leyes. Primero las tiene que conocer, después las tiene que comenzar a obedecer. Si no, puede causarle problemas. Lo pueden meter a la cárcel, le pueden dar infracciones, penalties, no sé. Cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, obviamente va a ser difícil de un día para otro volvernos los hijos e hijas más obedientes al Señor posible. Pero hay personas que llevan años en el Evangelio, llevan años de conocer al Señor y siguen batallando con las mismas áreas para obedecer al Señor. La obediencia produce un buen fruto. La perseverancia produce un buen fruto. No pueden ser un buen fruto solamente con la perseverancia. Tiene que incluir la obediencia, porque de nada le sirve al Señor de que nosotros vengamos a la iglesia año tras año y no aprendamos y no queramos ser obedientes a la palabra de Dios. El fruto que usted está produciendo, porque vemos una tierra en el verso 14, que hay una tierra que produce fruto, pero el fruto no es bueno. Porque cuando llegan los problemas, cuando llega la tentación, se alejan del camino. Y no necesariamente que dejan de llegar a la iglesia, se alejan de Dios, se alejan de la presencia de Dios en su corazón. Y de repente el pecado le seduce y le impide que usted suelte eso y regrese a la presencia de Dios. Que ni siquiera extrañe la presencia de Dios, porque está tan enamorado, su carne está tan enamorado con el pecado que lo seduce y lo duerme. Pero ya dejó la presencia del Señor, ya el Señor ya no lo ve de la misma manera. Aunque puede seguir viniendo a la iglesia y aunque puede seguir sirviendo, aunque puede seguir haciendo lo que usted cree que le agrada a Dios, pero lo que a Él más le agrada es que su corazón sea para Él. Que su corazón anhele corregir y obedecer su palabra. Eso es lo que a Él le importa más. Ahora, entendemos de que es necesario poner trabajo y de nuestra parte para que esa semilla crezca. Sí, nosotros somos los campesinos para cuidar que esa crezca. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es el que da el crecimiento a esa semilla. Pero si cuando el Espíritu Santo viene y busca la semilla y ya no la encuentra porque se la robó el diablo o porque usted está muy ocupado en sus afanes, como dice la palabra de Dios, ¿cómo va a hacer crecer esa semilla? Tenemos que cuidar, igual como un campesino cuida su semilla, igual nosotros tenemos que meter el trabajo. Parte de eso es, hemos hablado acerca de los devocionales, cómo tú inviertes tu tiempo para hacer crecer tu relación con Dios. Si tú no inviertes tiempo para hacer fuerte tu relación con Dios, Él no va a hacer las cosas por ti. Es lo mismo en una relación de amistad. Yo no creo que yo quisiera ser amiga de una persona que me trata mal o que nunca me escucha o que solamente quiere que yo le escuche a ella. Llega y me cuenta sus cosas y cuando yo quiero contarle algo y tener confianza entre las dos, no me escucha y me ignora. Esa no es una buena relación. Pero el Señor quiere tener una buena relación con nosotros. Y la única manera de hacerlo es que cuando nosotros tomamos la decisión de apartar un tiempo, abrir la palabra de Dios, ponernos a orar,
cantarle un canto, pero esperar a ver qué es lo que Él nos va a responder. Tener ese tiempo de intimidad con Él es parte de hacer el trabajo de cuidar esa semilla. Amén. Dice, parte de lo que es el perseverar, de lo que dice la palabra de Dios en lo que leímos en Mateo, que el buen fruto, dan buen fruto en base a su perseverancia y la obediencia, es perseverar en su relación con Dios, en el trabajo que está haciendo, en fortalecer esa relación con Dios. La perseverancia te ayuda, decimos, es parte y te da camino o te abre la puerta a que comiences a dar buen fruto. ¿Y por qué digo comiences? Porque aprender a ser obediente es un proceso. Y quiero que vayan conmigo a leer. ¿Dónde está? Juan 12. No, perdón, Juan 15. Juan 15, 1. Es un proceso. Vimos en el libro de Lucas que hay un tipo de tierra que produce fruto, pero que no es un buen fruto. Porque dice que no es un buen fruto. Perdón. ¿Cuál libro le dije? Juan 15, ¿verdad? Ok, ahí mantenga Juan 15. Lucas 8:14 dice, la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados. Son personas que caminan, son personas que siguen adelante, pero son ahogadas, la semilla es ahogada y ellos son ahogados, la semilla es ahogada por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. Y su fruto no madura, entonces ellos sí producen fruto, pero no es un buen fruto. ¿Ok? So vamos a ver Juan 15. Ellos no perseveran. Los de Lucas 8, que vimos que dan buen fruto, ellos no perseveran. Los que perseveran son los que reciben la palabra con un corazón recto y bueno, dice ahí. Juan 15, 1 y 2. Jesús continuó diciendo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cuida. Él corta todas las ramas en mí que no dan, ¿qué dice? Que no dan fruto. Las corta, los que no dan fruto. Pero ¿qué dice que hace con las personas que dan fruto? Dice, poda y limpia cada rama que da fruto para que así produzca más. En la versión de las Américas, todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Eso también es parte del cuidar. Ahora ya no la semilla, sino el fruto que produce la semilla. Recuerde que el campesino cuidó la semilla. Ahora ya estamos al nivel donde ya la semilla llegó a un punto donde ya creció algo, ya echó fruto. Ahora muchos de nosotros ya hemos dado fruto en el camino del Señor. Ya hemos dado fruto, ¿por qué? Porque dice la palabra de Dios que el que robaba ya no robe más, que el que mentía ya no mienta más, que el que, ¿qué dice? Que el que hacía cosas malas ya no las haga, que el que fornicaba ya no fornique. Entonces, muchos de nosotros hemos dado fruto, no solamente dejado las cosas que ya sabemos que no agradan a Dios a un lado, pero a lo mejor comenzó a servir. A lo mejor comenzó a ir a una clase de discipulado. A lo mejor comenzó a evangelizar sin que nadie le dijera. A lo mejor comenzó a ir a visitar a personas para hablarles, ¿verdad?, del Señor.
A lo mejor comenzó a cuidar más de su familia porque no lo hacía, tal vez tenía a su familia descuidada, qué sé yo. Cualquier cosa que usted haga con Dios en la mente o de agradar a Dios es un fruto que usted está produciendo, porque lo está haciendo pensando en que está agradando a Dios, los cambios de su vida, el fruto que está produciendo. Ahora, dice el verso 2, poda, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Cuando está creciendo y esto, mi hijo Saúl allá está afuera, allá está atrás, y últimamente me ha estado ayudando a regar las plantas de nuestra casa. Y tenemos un arbusto enfrente de unas rosas. Y cuando nosotros llegamos a esa casa, las rosas ya estaban muertas. Se veían el botón de las rosas y estaba toda caída. Y le echábamos agua y así se veía y no pasaba nada. Y le dije yo, necesitamos cortar esas rosas. Un poco después de que yo leí la palabra de Dios en esto de podar, le dije yo, necesitamos podar, necesitamos cortar esas rosas para que vuelva a salir más. Y efectivamente las cortamos, ¿verdad? Y comenzaron a salir nuevas rosas. Eso es lo mismo que hace el campesino. Eso es parte de cuidar del fruto. Tienes que quitarle lo malo, cortarle lo que ya se secó, lo que ya no está bueno, cortárselo para que salga algo bonito, un mejor fruto, para que salga otra vez fruto, más fruto, dice la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo se ve eso en nuestra vida como hijos e hijas de Dios? Dice aquí el Señor que mi Padre es el que lo poda y limpia cada rama. Primero corta los que no dan fruto, pero ya entendimos de que todos los que estamos aquí hemos dado fruto, amén. ¿Sí? Estamos aquí, estamos dando fruto. Hay que preocuparnos porque el fruto que estemos dando sea un buen fruto para agradar a Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Él es el único que merece a quien agradar, realmente, porque por Él, por su misericordia, estamos aquí. Al único que debemos de importar agradar es a Dios. Y Él dice, quiero que des buen fruto, no solamente fruto, pero que sea un buen fruto. Y entendimos de que el buen fruto es aquel que se produce a través de la obediencia y la perseverancia. Pero ahora que de este proceso del fruto, del podamiento, el podamiento es parte del proceso de llegar a tener el buen fruto y es donde muchas personas se dan por vencidos, no llegan al final del podamiento. ¿Y qué es el podamiento sino el sufrimiento de algo? Muchas personas le tenemos miedo a sentir dolor y sufrimiento. Pero cuando nosotros estamos haciendo las cosas bien y estamos caminando en el camino del Señor, vamos caminando, Él no garantiza, de hecho, no puede evitar que nosotros pasemos por problemas, dolor, sufrimiento, porque tanto es necesario probar el oro, que es nuestra fe, con las pruebas para producir un mejor oro, para producir una buena fe o mejor fe, como el podamiento para producir mejor fruto. ¿Sí me está entendiendo? Es necesario en el Señor, diga conmigo, ¿es necesario? Dígalo fuerte, ¿es necesario? El sufrimiento. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie le gusta sufrir. Se siente feo cuando uno siente dolor. Se siente feo. Piense por un momento en su vida cuando ha sentido dolor en su corazón tan profundo. Muchas veces puede ser el rompimiento de un matrimonio, la muerte de un ser querido, tanto padres como hijos. Un dolor profundo. Un dolor profundo, a ese grado es al que estoy hablando. Y muchas veces el Señor nos hace pasar por estos procesos para que cuando lleguemos al otro lado comencemos a producir el buen fruto, como dice su palabra.
Parte del podamiento es para dar más fruto, pero no solamente dar más fruto, porque va a ser buen fruto basado en su perseverancia y la obediencia. Ahora, es importante entender que no podemos esperar la cosecha o el fruto de un día para otro. Cualquier semilla que es sembrada, cualquier campesino que siembra una semilla no espera el día de mañana a tener la cosecha. Es un proceso. Pero yo sé que cada uno de nosotros que estamos aquí hemos pasado por momentos de sufrimiento, y quiero decirles y quiero recordarles que ese sufrimiento aún es una semilla. Acompáñenme, Salmo 126. Ese sufrimiento es una semilla. Y le digo yo a mi hermana Josefina, si nos está escuchando a través de la transmisión, el sufrimiento es una semilla, y le regalo Salmo 125, versos 5 y 6, que la partida de un ser querido nunca es fácil. No, nunca es fácil. Salmo 126, versos 5 y 6. Los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. Y el 6 dice, el que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra, escuche bien, en verdad volverá con gritos de alegría trayendo sus gavillas. Qué promesa del Señor, que los sufrimientos de sus hijos, de sus hijas, nuestros sufrimientos son una siembra para el día de mañana. No son en balde, no son pasados por altos. Nuestras lágrimas, nuestros sufrimientos, el Señor, nuestro Padre, no los pasa por alto. Especialmente el verso 6 habla acerca de aquellos que aún con esas lágrimas en los ojos siguen predicando al Señor, siguen diciendo, Él es bueno. A pesar de nuestros sufrimientos, el verso 6 habla de aquellos que llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría trayendo sus gavillas, dice. Los que con lágrimas andan. Y es linda esa promesa, porque vemos cómo aún nuestro sufrimiento es una semilla para el día de mañana tener gritos de júbilo y de alegría. ¿No se contenta por eso? Muchos quieren cosechar sin haber invertido o sin haber trabajado, sin haber, puse aquí, invertido dolor y trabajo en la siembra. Vuelvo a hablar acerca del campesino. El campesino no puede pensar que va a recibir cosecha si no trabaja, si nada más va y siembra la semilla donde sea y no la cuida. Tiene que trabajar la tierra para que esa semilla dé su fruto. Y ya cuando dé el fruto, tiene que cuidar y podar. Tiene que cuidar para que siga dando más fruto. Muchos quieren cosechar, muchos quieren producir buen fruto, muchos piensan que están produciendo buen fruto, pero no han invertido el dolor. Ahora, aquí usted me puede decir, hermana Sandra, yo he pasado por muchas cosas y sí he sentido dolor. Sí he sentido dolor. Pero ¿qué es lo que produce el buen fruto? Es de que usted a través de ese dolor siga glorificando a Dios, número 1, y número 2, no se haya movido, que ese dolor no lo haya movido de donde usted está. Es decir, si está sirviendo, no deje de servir. Si está congregándose, no se deje de congregar. Que ese dolor lo pase en la presencia de Dios, pero que no lo haga moverse del lugar. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿O sí me estoy explicando? El fruto que usted produce después de un dolor puede ser un fruto malo. No porque haya pasado un dolor o un sufrimiento, quiere decir que está produciendo buen fruto. No. Analicemos qué es lo que ese dolor produjo en nosotros. O qué es lo que ocasionó, cuáles fueron los resultados de ese dolor.
realmente podemos decir o creemos que es un buen fruto después de la etapa o después de ese momento de sufrimiento, solamente si el dolor y el sufrimiento no llegó a moverlo del lugar donde estaba. Porque entendió de que era la mano de Dios podando su fruto para que dé más fruto. Y ahora el fruto que usted va a producir después de ese dolor va a ser el buen fruto que a Dios le agrada. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, la semilla no brota fruto de un día para otro. Ya hablamos de eso. ¿Qué es lo que duele y qué es lo que cuesta? ¿Qué es lo que produce sufrimiento? Hablamos un poco también acerca de la pérdida de un ser querido, ¿verdad? El rompimiento de un hogar, de un divorcio. ¿Qué más? Piense por un momento qué más a usted le produce dolor o le ha producido dolor y sufrimiento. Y muchas veces puede ser para las personas que hemos perdido un ser querido. El buen fruto es producido, por ejemplo, cuando aún después de perder a una persona podemos creer y hablar, Salmo 103:15, y entender de que Dios es soberano, de que Dios es quien da la vida y Él la quita, y que Dios sabe y conoce el tiempo de cada uno de nosotros. Y no porque sea nuestro hijo, no porque sea nuestro padre, nuestra madre, significa que Dios va a cumplir lo que nosotros queramos, porque nuestro anhelo debe de ser de que Él haga su voluntad, no solamente en nuestra vida, sino en la vida también de nuestros seres queridos. Salmo 103:15 dice, en esta versión que tengo, dice: la vida del ser humano es como la hierba, florece como la flor del campo. Apenas el viento sopla con fuerza, muere y ya nadie sabe ni siquiera en dónde estaba. Es decir, a través de un sufrimiento, por ejemplo, de la pérdida de un ser querido, el buen fruto se va a manifestar cuando nosotros aprendemos a darle una perspectiva diferente a lo que es la vida. Muchos de nosotros, y más los jovencitos, piensan que la vida la tienen garantizada, de que no importa muchas veces qué es lo que hagan, se arriesgan a hacer muchas cosas, ponen su vida en peligro muchas veces con andar alrededor de personas que no hacen cosas buenas. Ya un poquito más de adultos, a veces se nos olvida que la vida solo es una y la pasamos muchas horas invertidas en trabajo en vez de amar y querer a nuestros seres queridos muchas veces, o de decirle, ¿verdad?, de aprovechar los momentos que tenemos para decirles que los amamos, que los queremos. Entonces, cuando nosotros pasamos por el proceso de podamiento, del sufrimiento de perder a un ser querido, por ejemplo, y podemos darle una perspectiva diferente, un valor diferente a lo que es la vida, eso es estar produciendo un buen fruto. Que ese dolor, ese es un ejemplo que les estoy dando en cuanto al sufrimiento, que ese dolor no produzca amargura en uno. Que otro ejemplo, a través de un rompimiento de un hogar, un divorcio, un matrimonio, que en vez de que ese dolor, ese proceso de sufrimiento le produzca amargura en contra del amor, en contra de los hombres, en contra de las mujeres, qué sé yo, que en vez, eso no sería un buen fruto, que en vez de que eso pase, sepa que Dios tiene planes para nosotros. Tiene plan para nosotros, para los jóvenes que muchas veces tienen planes para hacer algo y a veces eso no se dan a cabo. No se llevan a cabo. Que nosotros, a través del sufrimiento de no ver nuestros planes realizados, podamos entender y decir con nuestros labios y creer en nuestro corazón que mis planes no son tus planes, Señor. Mi vida está en tus manos, y que lo creamos y que no reneguemos, que no reneguemos al Señor por lo que pasa en nuestra vida, porque sabemos al final de cuentas de que nuestra vida está en sus manos y que Él conoce lo mejor para nosotros.
El buen fruto siempre va a manifestar su sujeción a la voluntad de Dios. No va a crear, el buen fruto no va a crear ni una raíz de amargura, ni de odio, ni de rechazo en contra de nadie, mucho menos en contra de Dios. El buen fruto es producido en base a la obediencia y la perseverancia. Y aquel que ha pasado por sufrimiento y dolor, que todos lo hemos pasado, puede pasar el dolor, pero no producir el buen fruto. Y es importante que analicemos qué tipo de fruto estamos produciendo para el Señor. ¿Cómo se produce el buen fruto? Es el título del tema, ¿verdad? Y hemos estado hablando que el buen fruto es el fruto que sale a través de la obediencia y la perseverancia. Pero ¿perseverancia de qué? Y es ahí donde entra la etapa de podamiento, que es importante sembrar el dolor y el sufrimiento. La palabra de Dios dice, déjele leo, en Juan 12:24. Te digo la verdad, yo lo estoy leyendo en otra versión, pero usted sígame ahí. Te digo la verdad, si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, sigue siendo el mismo grano. Pero si cae en la tierra y muere, produce muchos granos. A ver, lo voy a leer otra vez. Te digo la verdad, si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, sigue siendo el mismo grano. Pero si cae en la tierra y muere, produce muchos granos. Como dice ahí, en verdad os digo que si el grano de trigo, 24. Hello. Oh. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto. Ahora sí, el 25 habla acerca, del dolor. Mire, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Entonces está hablando de una muerte a nosotros mismos, para que nuestra vida en esta tierra sea una siembra para el día de mañana cuando estemos con el Señor. Porque igual su palabra dice que Él dará recompensa conforme a nuestras obras aquí en la tierra. Entonces esos frutos están siendo analizados por el Señor constantemente. ¿Por qué no preocuparnos por qué tipo de fruto estamos produciendo? Y eso es lo que el Señor ponía en mi corazón constantemente, de asegurarnos que no seamos como aquellos que llegan ante la presencia del Señor y el Señor les dice, apártense de mí que yo no los conozco. Qué feo sería eso, que todo el tiempo que estuvimos aquí en la tierra pensando agradar a Dios, cuando estemos en su presencia nos diga, yo no los conozco, porque no hicieron mi voluntad o no se preocuparon por cuidar de mi semilla o de producir un buen fruto. Un buen fruto, no nada más cualquier fruto. Y creo que ese es el mensaje que quiere Dios que yo les dé en esta noche, de que sí, puede estar produciendo fruto, pero es importante analizar si es buen fruto o no es buen fruto. Y ahora usted tiene la responsabilidad de caminar delante de la presencia de Dios, seguir perseverando, pero trabajar en obedecer. Trabajar en poner en práctica la palabra de Dios. Y aquí está, en la misma Biblia mía, está en la suya. Y tal vez usted se identifica o está reflexionando de que tal vez no ha puesto el tiempo suficiente como para fortalecer su relación con Dios. Déjeme decirle, jovencitos y grandes, todos los que estamos aquí, el tiempo se está acabando. Y creo yo que es importante no perder de vista y de nuestro enfoque al Señor, que al final de cuentas Él es el único que merece toda la gloria y toda la honra, porque Él es el que dio su vida por usted, Él es el que dio su vida por mí, Él es el que sufrió por nosotros. Y cuando llega la palabra de Dios a nuestra vida, como para no preocuparnos de que esa semilla pueda producir fruto, eso es feo. ¿Usted cómo se sentiría
Si hace algo por alguien y a ellos ni siquiera le importa. Estamos hablando de un sufrimiento grandísimo que sufrió el Señor por nosotros, por cada uno de nosotros, individualmente. Y Él lo que pide de nosotros es de que cuidemos de esta palabra que ustedes escuchan, por ejemplo, el día de hoy, y que cuidemos cada vez que usted viene a la iglesia y se predica la palabra de Dios, cada vez que usted abre la Biblia y lee algo para usted que el Señor le quiere regalar, que lo cuide, que de aquí a un año no se haya olvidado de lo que le habló el Señor a través de su palabra. O en oración que le ministre una palabra, que le fortalezca. Cuando ha pasado aquí al frente y ha recibido ministración y fortaleza. Cuando ha estado ahí donde está y no quieren, no han pasado, pero ahí donde está, porque no hay límites para el Señor le ministra. ¿Qué hemos hecho con esa palabra? ¿Qué hemos hecho con esa ministración? Cuidémosla, porque la voluntad de Dios y el deseo de Él, de nuestro Padre, es de que produzcamos un buen fruto. Diga conmigo, buen fruto. Buen fruto. No cualquier fruto. Y quiero decirles en esta noche, si tal vez alguno de ustedes ha sentido que ha estado cansado del camino, o que muchas veces hay frustración en nosotros porque hacemos lo bueno sin ver la cosecha, sin ver la recompensa, acompáñeme a leer Gálatas. Gálatas 6. Gálatas 6, 7 y 8. Miren lo que dice la palabra de Dios. No os dejéis engañar. De Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembra, ¿qué dice? Eso también cosechará, eso también segará. ¿Qué dice el 8? Pero mire lo que dice. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Pero ¿qué dice el 9? ¿Y no nos qué? ¿De qué? ¿Está hablando del bien a los demás o al prójimo? Puede ser en parte. Pero les recuerdo que lo más importante para Dios es su conexión con Él, es su obediencia, su bien, en el sentido de caminar bien en Dios. No nos cansemos de hacer el bien, de portarnos bien, de estar obedeciendo al Señor. Pues a su tiempo, si no nos cansamos, ¿qué dice? Segaremos, cosecharemos. Y muchas veces se nos olvida que tenemos una lucha constantemente. La palabra de Dios es sembrada y debe de fortalecer nuestro espíritu, pero la palabra de Dios dice que es como una espada de dos filos que separa las intenciones del corazón y del alma, del espíritu y del alma. Es decir, que constantemente hay una lucha porque usted no obedezca. Regresa al número 7, por favor. Lo primero que dice ahí, ¿qué dice? No se dejen engañar. No solamente por aquellos que dicen, está bien, no te preocupes, nadie te ve, o no lo vas a ver la iglesia, no lo vas a ver tu familia, de que andas haciendo cosas que no le agradan a Dios. No te preocupes, ¿acaso que Dios te perdona? No se dejen engañar, pero hay otro que le quiere engañar o que siempre está ahí tratando de que no obedezca a Dios, es nuestra carne. La carne, esta carne que duerme con nosotros, porque no nos la podemos quitar. Esta carne es la que siempre está en contra
de las cosas de Dios. Podemos, cuando comenzamos a producir un buen fruto, comenzamos a reeducar nuestra carne, nuestra alma. Comenzamos a reeducarla, a sujetarla, porque Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio. Así dice su palabra. Entonces no es excusa para aquellos que están pensando, es que usted no conoce con lo que yo batallo, yo soy así y no he podido cambiar y no he cambiado y muy difícilmente voy a cambiar, pero sabe que lo que hace no le agrada a Dios. No es cierto, ese es un engaño. No se deje engañar por su mente, no se deje engañar por su carne, no se deje engañar por lo que otras personas que no siguen al Señor piensan. Cuide su mente y su corazón de no ser engañado, de que no puede sujetar su alma. Dice la palabra de Dios que también nosotros podemos llevar nuestros pensamientos cautivos, o sea, atarlos, dejar de que nuestros pensamientos produzcan una conducta que no le agrada a Dios. Ahora, usted sabe que antes de cometer un error que le va a alejar de la presencia de Dios, que va a fallar y va a entristecer al Espíritu Santo, usted sabe que antes de eso usted ya lo estuvo pensando. O sea, nadie, como muchas veces lo he escuchado aquí, ¿verdad? Nadie accidentalmente comete un pecado. Comienza en el cerebro, comienza en la mente. Y muchas veces comienzan primero con un sentimiento. Con un sentimiento de soledad, con un sentimiento de deseo, con un sentimiento de enojo, de insatisfacción. Y usted tiene que aprender a identificar esos sentimientos para que cuando estén aquí, no salgan de aquí y el poder de Dios y la sangre de Cristo le ayuden a desecharlos para que no se conviertan en un acto, para que no se conviertan en una conducta, para que no de repente se le haga fácil seguir pecando porque acaricia esa conducta que no le agrada a Dios. Nuestro deber como hijos e hijas de Dios es producir un buen fruto. Y parte de eso es cuidar nuestra conducta, identificar nuestros sentimientos, lo que pensamos, para que no se produzca en una conducta que no le agrada a Dios. Nadie cae accidentalmente en pecado. Dice aquí, no nos engañemos porque nadie puede burlar a Dios. Lo que el hombre siembra, eso también segará. ¿Qué dice el 8? El que siembra para su propia carne, ¿qué dice? De su carne va a segar corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, el que aprende a sujetar sus pensamientos, está produciendo un buen fruto. Comienza a producir el buen fruto a través de su conducta y las decisiones que toma. Se agrada a Dios de eso. ¿Qué es lo que no agrada a Dios para los jovencitos, para aquellos que no han leído Gálatas 5? Les invito a que lean Gálatas 5 en su casa. Todo lo que puede estar sembrando para su propia carne. Gálatas 5 habla acerca de los frutos de la carne, de las acciones de la carne. Ahí está la lista para analizar. Bueno, vamos a verlo ya porque me está viendo raro. Dice, voy a leerlo hoy en la noche, no lo voy a leer, lo voy a hacer responsable de esta palabra. Porque no sé si ahorita que salgan el enemigo les robe la semilla. Digan, no, hermana Sandra, no me va a robar la semilla el enemigo. Ok, vamos a empezar desde el 16 y leer ya lo último para terminar.
Gálatas 5:16. Por eso les doy este consejo: dejen que el Espíritu guíe su vida y así no harán las malas acciones que pide su naturaleza humana. Yo lo estoy leyendo en una versión más simple para que todos lo entendamos. Nuestra naturaleza humana desea lo que está en contra del Espíritu y el Espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza humana. Los dos se oponen. Diga, los dos se oponen. Por eso ustedes no pueden hacer siempre lo que se les antoja. Si se dejan guiar por el Espíritu, quedan libres de la ley. Está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza humana son, que es del 19, que son las obras de la carne. Ok. Inmoralidad sexual, impureza, descontrol. ¿Qué dice ahí? Impureza y sensualidad, ok. Descontrol, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras. Aquí dice parrandas y otras cosas parecidas. Ya les advertí contra eso y ahora les vuelvo a decir lo mismo, que todos los que hacen eso no tendrán, ¿qué dice? No heredarán el reino de Dios. Y aquí dice, no tendrán parte en el reino de Dios. En cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia y comienza a nombrar frutos del Espíritu. El fruto, amor y otros frutos. Ya lo leí, ya lo hice responsable de la palabra, ya escuchó cuáles son las obras de la carne, ya lo hago responsable y quiero motivarlo a que viva su vida de acuerdo y conforme a la voluntad de Dios lo más que pueda. Y que si necesita arreglar y poner en línea y ordenar su vida en algo, que lo haga lo más pronto posible. Que lo haga lo más pronto posible. Que lo haga lo más pronto posible. Nadie somos perfectos, pero sí somos responsables por lo que hacemos y no hacemos. Somos responsables